Imagina el momento en que el cuerpo es colocado en la cámara. La temperatura sube hacia los 1400 grados Fahrenheit, luego más alto, pasando los 1600, a veces acercándose a los 1800 grados Fahrenheit. En aproximadamente 2 horas, todo lo blando, todo lo orgánico, cada célula que alguna vez construiste y que llevaba un recuerdo desaparece. Pero aquí está la pregunta que casi nadie hace, y no es la pregunta que crees. No es una pregunta religiosa en absoluto. Es una pregunta de física. ¿A dónde van realmente tus átomos? Imagina el momento en que el cuerpo es colocado en la cámara. La temperatura sube hacia los 1400 grados Fahrenheit, luego más alto, pasando los 1600, a veces acercándose a los 1800 grados Fahrenheit. En aproximadamente 2 horas, todo lo blando, todo lo orgánico, cada célula que alguna vez construiste y que llevaba un recuerdo, desaparece. Pero aquí está la pregunta que casi nadie hace, y no es la pregunta que crees. No es una pregunta religiosa en absoluto, es una pregunta de física. ¿A dónde van realmente tus átomos? Imagina el momento en que el cuerpo es colocado en la cámara. La temperatura sube hacia los 1400 grados Fahrenheit, luego más alto, pasando los 1600, a veces acercándose a los 1800 grados Fahrenheit. En aproximadamente 2 horas, todo lo blando, todo lo orgánico, cada célula que alguna vez construiste y que llevaba un recuerdo, desaparece. Pero aquí está la pregunta que casi nadie hace. Y no es la pregunta que crees. No es una pregunta religiosa en absoluto. Es una pregunta de física. ¿A dónde van realmente tus átomos? Richard Feynman pasó toda su carrera obsesionado exactamente con este tipo de preguntas, y la respuesta que dio hace décadas es más extraña, más precisa y, honestamente, más reconfortante que cualquier cosa que te diga una funeraria. Hoy vamos a seguir el rastro de tus átomos desde tu cuerpo, a través de la llama y de vuelta al universo, usando únicamente física, sin religión, sin especulación, solo las mismas leyes que gobiernan cada estrella, cada océano y cada ser vivo de este planeta, aplicadas con honestidad al único evento que todos compartimos. Antes de seguir, si el tipo de canal que toma algo tan final y tan aterrador como la muerte, y realmente explica la mecánica detrás de ella de forma calmada, científica y sin dramatismos, es el tipo de contenido que quieres más, dale a suscribirte ahora, porque Smart Psychology publica exactamente este tipo de desglose cada semana, y de verdad no querrás perderte el siguiente. Empecemos por lo que realmente eres físicamente antes de que ocurra nada de esto. Tu cuerpo está hecho de aproximadamente 7 octillones de átomos. Eso es un 7 seguido de 27 ceros. De esos átomos, alrededor del 65% son oxígeno, en su mayoría unidos en el agua, ya que tu cuerpo es aproximadamente un 60% agua por masa. Alrededor del 18% son carbono, el esqueleto de cada proteína, de cada cadena de grasa, de cada fragmento de ADN que llevas. Alrededor del 10% son hidrógeno, de nuevo principalmente en el agua y en las grasas y carbohidratos que te alimentan. Luego, cantidades menores de nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro y magnesio. Cada uno realiza un trabajo estructural o eléctrico específico, desde disparar tus neuronas hasta construir tu esqueleto. Ninguno de estos átomos es único para ti. Ninguno fue fabricado para ti. Cada uno de ellos tiene miles de millones de años. Fueron forjados bien en el universo temprano o bien en el núcleo de una estrella moribunda. Y cada uno de ellos está simplemente prestado, pasando a través de ti durante un tiempo antes de continuar su camino. Feynman solía describir esta idea a sus estudiantes de una forma que se quedó grabada en generaciones de físicos. Decía que los átomos de tu cuerpo hoy no son los mismos que estaban ahí hace un año. Que tu cuerpo se parece más a una llama que a una cosa. Un patrón que persiste mientras la materia real fluye constantemente a través de él, siendo reemplazada, exhalada, sudada, desprendida como piel y reemplazada de nuevo por los átomos de la comida que comiste esa mañana. No eres un objeto fijo hecho de material fijo. Eres un proceso, un torbellino de átomos muy estable y muy organizado que mantiene su forma durante 70 u 80 años y luego se detiene. Entonces, ¿qué ocurre cuando ese torbellino se detiene y el cuerpo es incinerado? El proceso es esencialmente una combustión controlada y acelerada, y entenderlo átomo a átomo elimina casi todo el misterio. Cuando la cámara se calienta por encima de los 100 grados Celsius aproximadamente, el agua de tu cuerpo, ese 60% de tu masa, que es esencialmente hidrógeno y oxígeno unidos, comienza a evaporarse como vapor. Esto ocurre rápido porque hay muchísima, y es la primera transformación importante que sufre tu cuerpo. Ese vapor de agua sube por el sistema de escape del crematorio, y eventualmente se dispersa en la atmósfera, donde se vuelve literalmente indistinguible de cualquier otro vapor de agua del planeta.
con el tiempo se condensa en nubes, cae como lluvia en algún lugar de la Tierra, posiblemente es bebido por otra criatura viva, posiblemente por otro ser humano en cuestión de semanas. A medida que la temperatura sigue subiendo, pasando los 300 y los 500 grados Celsius, el material orgánico, las proteínas, las grasas, los carbohidratos, todo construido principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, comienza a combustionar. La combustión es simplemente una reacción química rápida con el oxígeno, y los productos de esa reacción son casi enteramente gases. El carbono se combina con el oxígeno para formar dióxido de carbono. El hidrógeno se combina con el oxígeno para formar más vapor de agua. Gran parte del nitrógeno escapa como gas nitrógeno, el mismo gas nitrógeno que ya constituye el 78% del aire que respiras cada día. Estos gases salen por el escape del crematorio, se mezclan instantáneamente con la atmósfera circundante y a partir de ese momento son simplemente parte del aire, no metafóricamente, literalmente. Los átomos de carbono que una vez estuvieron organizados en la estructura de tu tejido muscular ahora flotan como moléculas de dióxido de carbono, indistinguibles de cualquier otra molécula de dióxido de carbono de la Tierra. Y en cuestión de días, algunas de esas moléculas exactas se desplazarán hacia un bosque, un campo o el jardín de alguien. Serán absorbidas a través de los estomas de una hoja y usadas por una planta para construir una nueva molécula de glucosa mediante la fotosíntesis. A Carl Sagan le gustaba señalar que los átomos de tu cuerpo fueron forjados dentro de estrellas y que la física de la cremación simplemente continúa ese mismo ciclo, liberando carbono, hidrógeno y oxígeno de nuevo a la circulación, para que eventualmente se conviertan en parte de un árbol, de una brizna de hierba o, más adelante, de otro animal que coma esa planta. Vale la pena profundizar un poco más en el origen de esos átomos porque hace que todo el proceso de cremación se sienta menos como un final y más como un viaje de regreso. Cada átomo de carbono de tu cuerpo, cada átomo de oxígeno, cada átomo de calcio de tu esqueleto fue fabricado en el núcleo de una estrella mediante un proceso llamado nucleosíntesis, donde una presión gravitacional enorme fusiona elementos más ligeros como el hidrógeno y el helio, en otros más pesados como carbono, nitrógeno, oxígeno, calcio y hierro. Esa estrella eventualmente murió, a menudo en una explosión de supernova, y dispersó esos átomos recién forjados por el espacio en forma de polvo y gas. A lo largo de miles de millones de años, parte de ese polvo se reunió bajo la gravedad para formar nuestro sistema solar, nuestro planeta, los océanos primitivos, los primeros organismos simples y finalmente, a través de una cadena ininterrumpida de herencia biológica, a ti. Así que cuando Feynman hablaba de que los átomos simplemente pasan a través de ti, estaba describiendo algo con una escala de tiempo genuinamente cósmica. El calcio de tus huesos es más antiguo que el Sol. El oxígeno de tus pulmones probablemente ha formado parte de hielo, de agua oceánica, de tejido de dinosaurios, de bosques antiguos y de cuerpos humanos que se remontan a decenas de miles de años, mucho antes de convertirse en parte de ti específicamente. La cremación no interrumpe ese ciclo antiguo, simplemente lo hace avanzar un paso más, liberando átomos que ya han viajado una distancia y una duración casi incomprensibles de vuelta a la circulación general. Lo que no se quema, lo que no puede convertirse en gas a estas temperaturas, es el hueso. El hueso está construido principalmente a partir de un mineral llamado hidroxiapatita, un compuesto cristalino de calcio y fósforo. Y esta estructura mineral puede sobrevivir a temperaturas que destruyen completamente el tejido blando. Después de que la llama ha hecho su trabajo, lo que queda en la cámara no es ceniza, en el sentido en que un trozo de madera quemada produce ceniza. Lo que queda son fragmentos de hueso, frágiles, calcáreos, ricos en calcio. Y estos se procesan mecánicamente después. Se muelen hasta obtener la textura fina y uniforme que la gente recibe realmente en una urna. Vale la pena detenerse aquí porque la mayoría de las personas asume que los restos cremados son literalmente la ceniza de un cuerpo quemado, cuando la verdad es más específica y, honestamente, más interesante. Lo que está sosteniendo en esa urna es casi enteramente calcio y fósforo, el esqueleto mineral de una persona reducido a polvo. El carbono, el hidrógeno, el agua, la gran mayoría de los átomos que conformaban a ese ser humano vivo que respiraba y pensaba no están en esa urna en absoluto. Ya se fueron como gas horas antes y ya están circulando a través de la atmósfera y del ciclo del agua de todo el planeta. Si estás encontrando esto genuinamente fascinante, y creo que una vez que empiezas a pensar en estos términos es difícil parar, este es un buen momento para pulsar ese botón de suscribirse, porque en este canal profundizamos constantemente en la ciencia real detrás de las preguntas más grandes y más evitadas de la vida humana. Y si este te está llegando, el siguiente probablemente también. Ahora, aquí es donde la física de Feynman se vuelve menos sobre mecánica y genuinamente más sobre significado, sin abandonar nunca la ciencia dura para lograrlo.
Feynman era famoso por insistir en que la explicación real de la naturaleza sobre algo siempre es más hermosa que el mito que la gente inventa para evitar aprenderla. Y la física de la muerte es un ejemplo perfecto. La ley de conservación de la masa y la energía, uno de los principios más rigurosamente comprobados de toda la física, afirma claramente que la materia nunca se crea ni se destruye, solo se convierte de una forma en otra. Cuando tu cuerpo es incinerado, nada de esa ley se suspende. Cada átomo que te constituía sigue estando en este preciso momento en algún lugar del universo. Nada se desvaneció, nada fue borrado. El carbono que estuvo brevemente organizado en tu cuerpo es ahora dióxido de carbono flotando, esperando a ser absorbido por una planta. El agua que llenaba tus células está ahora en algún lugar de la atmósfera, en una nube, en el océano, en el vaso de alguien en otro país. El calcio de tus huesos, si se esparce, regresa al suelo. Es absorbido por las raíces de las plantas y continúa en silencio, sin ceremonia, sin que nadie note el momento exacto en que ocurre. Esto no es poesía colocada encima de la física. Esto es lo que la conservación de la masa significa literalmente. Feynman una vez describió cómo miraba una hoja y se daba cuenta de que los átomos que la formaban habían sido en algún momento anterior parte del propio Sol, llevados a la Tierra como luz, absorbidos mediante la fotosíntesis y reconstruidos en tejido vegetal basado en carbono. Encontraba ese hecho casi insoportablemente hermoso, no porque fuera místico, sino porque era verdadero, demostrable y algo que se podía calcular. La muerte vista a través de exactamente este mismo lente no es realmente un final de la forma en que la mayoría de la gente se la imagina. Es una liberación. El arreglo extremadamente específico y extremadamente temporal de átomos que te constituía, el patrón que te permitía pensar, sentir, recordar tu infancia, reconocer tu propio nombre, se detiene. Pero los átomos mismos simplemente se reincorporan a la circulación general de materia en la Tierra, la misma circulación de la que formaban parte antes de que nacieras. Hay una estadística que a los físicos de la era de Feynman les encantaba usar para hacer este punto vívido, y se sostiene matemáticamente incluso hoy. Debido a que la atmósfera se mezcla tan completamente en solo unos pocos años, y debido a que el cuerpo humano libera una cantidad tan enorme de átomos a través de la respiración y eventualmente a través de la muerte, los cálculos basados en el número de Avogadro sugieren que cada respiración que das en este momento contiene casi con certeza al menos un átomo que alguna vez fue exhalado por una figura histórica como Julio César o Cleopatra, o cualquiera que haya vivido, y,